De acuerdo, señores estudiantes, entonces en esta ocasión vamos precisamente a revisar la información que nos corresponde en un tema de la unidad 1. Y habíamos hecho nosotros una referencia respecto de alguna conceptualización de lo que comprendía prácticamente el tránsito, ¿sí? Por lo tanto, haciendo un pequeño hincapié en de acuerdo al material que ustedes disponen en el módulo, se acepta como el movimiento de vehículos y personas que se desplazan sobre un camino o una calle. En este sentido, nosotros vamos a revisar justamente dentro de los factores que componen el tránsito, el sistema de vial y tránsito, el factor humano. Dentro del factor humano, nosotros hemos dividido en 4 partes. Es el más importante en la circulación, algo constituido en el interés y preocupación universal, justamente luchando por la preservación de su existencia, ¿no? Tenemos el agente de tránsito, el peatón, el conductor y el pasajero. En ese sentido, vamos justamente a revisar como antecedentes no solamente la conceptualización de lo que es el agente de tránsito, que como todos sabemos es el encargado y autorizado por la ley, justamente que organiza, controla, regula y vigila el tránsito y hace cumplir las leyes, pues las cumple por supuesto, y reglamentos informa de hechos de circunstancias suscitadas en las vías terrestres que interesen a la autoridad de tránsito competente para la administración de justicia. Y en ese sentido tenemos que manifestar nosotros lo siguiente. Como base legal en el territorio nacional ecuatoriano, de acuerdo al régimen de competencias vigente en el país, justamente contempla que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son aquellos los que asumen las competencias en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Manifestando aquí adicionalmente de que nosotros tenemos que corregir de que a fin de que esta transferencia de competencias justamente se cumpla, se haga de manera ordenada y planificada, conforme lo establezca la ley y como manera análoga como en anteriores ocasiones hicimos con el objetivo de la educación vial, justamente cumplir con el mismo en que las personas dispongan, cuenten justamente con una movilidad segura, eficiente y por supuesto a costos razonables. Es importante aquí que los gobiernos autónomos descentralizados, conocidos como GATS, se preparen adecuadamente tanto para el proceso de transferencia en sí, que algunos ya lo han hecho, como para las funciones que posteriormente desarrollarán de modo directo dentro de este marco de responsabilidades. Manifestarles también en este tema de que de manera permanente el ente encargado de las transferencias, que es el Consejo Nacional de Competencias, a través de la Dirección de Monitoreo y Evaluación a los GATS, realiza justamente el monitoreo a la implementación del ejercicio de la competencia, transporte terrestre y seguridad vial, y justamente hay que ver cómo ha evolucionado. De acuerdo a datos estadísticos, apenas se ha representado una tasa muy baja respecto de los trámites que cuentan ahora bajo la supervisión de los GATS municipales. El Consejo Nacional de Competencias, mediante una resolución del año 2015, revisó los modelos de gestión de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. En función de ello, justamente determinó que de los 221 GATS municipales en el territorio nacional, justamente estos deben prestar el servicio de matriculación y revisión técnica vehicular. En la actualidad solamente algunos pocos municipios no han sido certificados por la Agencia Nacional de Tránsito, ya que no cumplen con los requisitos técnicos establecidos. Eso como dato previo de lo que les estoy manifestando. A continuación tenemos que decir, pues, por supuesto, claro está, de respecto de la transferencia de competencias del Estado hacia los GATS,
tanto metropolitanos como municipales, haremos una ampliación posterior que trate respecto de los artículos que guardan relación con la misma en la Constitución de la República del Ecuador, y justamente tenemos que manifestar que habla en los artículos 264, 394 y 415, en la ley de la materia, que es la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se habla en los artículos 30, en los numerales 4 y 5, y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, conocido como COTAD, se habla o se hace referencia respecto de la transferencia de competencias hacia los GATS, en este caso de tránsito en exclusivo, en los artículos 55 y 130. Ahora bien, el tema que nos corresponde. De acuerdo al Consejo Nacional de Competencias, CNC, la resolución emitida en el año 2012 con el número 006, en su artículo 1, indica o habla respecto de la transferencia y textualmente manifiesta lo siguiente, que esto no es sujeto de interpretación, sino de cumplimiento. Transferir la competencia para planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial a favor de los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales del país progresivamente en los términos previstos de la siguiente resolución. Y esto se hizo de acuerdo a un cronograma, a una calendarización, en los cuales, por supuesto, nosotros hemos considerado a la ciudad de Riobamba. En este sentido, habla de que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán, como lo bien dije anteriormente, planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial, justamente en los términos establecidos en esta resolución 006 del 2012, exceptuando justo el control operativo de tránsito en la vía pública, el cual lo podrán asumir cuando se encuentren debidamente fortalecidos en dos temas, ¿no? Individuales o mancomunadamente a través de consorcios. Y aquí se estableció que entre algunos municipios, incluido el de la ciudad de Riobamba, exclusivamente tienen la responsabilidad de planificar y regular el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de manera inmediata y en un plazo no superior, que esperamos ya se haya cumplido, que eso fue establecido de 0 a 36 meses, justamente con la emisión de títulos habilitantes, tanto de emisión como verificación, matriculación y revisión técnica vehicular. Continuamos. Respecto de lo que decíamos de la gente o el factor humano dentro de lo que es el sistema vial y tránsito, el elemento fundamental es el agente civil de tránsito. En este sentido, traer a colación también que el Consejo Nacional de Competencias y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, antes conocida como SEMPLADES, hoy Ecuador Planifica, justamente coordinaron con los GATS metropolitanos y municipales, acogiendo lo que se había manifestado y vamos a desarrollar a posterior, la Constitución de la República, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, establecen que a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales les corresponde planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en su territorio cantonal. Por esta razón, justamente los CATS municipales debieron haber evaluado la posibilidad de haber formado una mancomunidad, como se refirió anteriormente, y justamente la implementación progresiva de la competencia depende de los estándares y requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito, y la transferencia de los recursos por parte del gobierno central de las drogas justamente se transferiría cuando ya totalmente asumen la competencia de acuerdo a un cronograma de implementación leído anteriormente.
Las autoridades justamente de los GATS deben conocer el proceso de formación, deben acordar a desarrollar una o varias reuniones para definir la factibilidad y si ésta representa beneficios para su administración en este sentido, ¿no? Indicarles que respecto de lo que es la formación y capacitación de los agentes civiles de tránsito, debemos definirlo. En el material que ustedes cuentan en el módulo, se habla de las facultades que tiene este agente. Y muchos conductores, por ejemplo, a momentos dudan de ello y se resisten al pedido. Lo cierto es que justamente la ley vigente señala que al solo requerimiento de la autoridad competente, usted debe presentar su licencia de conducir y demás documentación exigible, la que justamente debe ser devuelta inmediatamente luego de ser verificada, no pudiendo detenerse sino en los casos que la ley contemple. Tal vez al criterio de la gente usted está cumpliendo una contravención, cometiendo una infracción. ¿Sí? En ese sentido, el agente de tránsito debería cumplir con una misión, ¿sí? Como dijimos anteriormente, velar por el orden del flujo vehicular y peatonal también en las vías públicas, desarrollar funciones preventivas de asistencia técnica, vigilancia, control de las normas de tránsito y transporte, conforme a las normas y procedimientos vigentes. También cumple con una función o una labor educativa y preventiva, que es fundamental para el mejor desenvolvimiento del tránsito, el entendimiento de su función y una clara interpretación de sus mensajes para nosotros, justamente se constituirían en un valioso aporte a la seguridad vial. Eso es lo que legalmente corresponde. El agente civil de tránsito es, de inicio, un servidor público en ejecución operativa municipal en materia de vigilancia y control de tránsito en las vías de la circunscripción territorial, en este caso de Cantón Riobamba. Previamente, será formado y capacitado por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, investido, por supuesto, de autoridad, por lo que dijimos anteriormente, para precisamente regular la circulación vehicular y peatonal y, por supuesto, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales. Los agentes civiles de tránsito son precisamente las personas que tienen a su cargo ordenar el tránsito y hacerlo más seguro, controlando que todos respeten las normas para circular. Por eso, consideramos nosotros, y lo colocamos en negrillas, que la indicación que hace un agente debe ser respetada siempre, aunque el semáforo u otra señal de tránsito indiquen otra cosa. Recordemos que fue señalado esto también en sesión anterior, de que los únicos que podían modificar las características de la movilidad eran precisamente los agentes civiles de tránsito. ¿Ya? Probablemente alguien de ustedes conozca o haya conocido o haya tenido interés o probablemente tenga interés de convertirse en agente civil de tránsito y aquí poner en conocimiento brevemente, ¿no? Por el tiempo que nos aprieta un poco. Los requisitos para ser agente civil de tránsito: primero, ser ecuatoriano de nacimiento en ejercicio de los derechos de ciudadanía, no ser menor de 18 años ni mayor de 25 años, 0 meses, 0 días a la fecha límite de presentación de la carpeta, mínimo ser bachiller, una estatura en los varones de unos 65 y mujeres unos 58 metros, en el caso de estatura, residir por supuesto en la localidad, y tal vez si no son de la localidad, por lo menos en los últimos 3 años antes de su ingreso, no tener un auto de llamamiento a juicio de orden penal o una sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial, presentar por lo menos 3 certificados de honorabilidad y buena conducta debidamente verificados, por supuesto, aprobar los exámenes de selección, tanto médico, psicológico, académico, de aptitudes físicas y, por supuesto, la entrevista personal, no haber sido desvinculado con visto bueno por culpa imputable al aspirante y tampoco haber sido destituido de alguna institución del sector público.
¿Ya? ¿Qué documentaciones deben presentar el agente civil de tránsito? Aquí vamos brevemente por ser un tema un poquito secundario, ¿no? Los documentos personales, hoja de vida, copias de sus documentos personales, fotos, los títulos que obtiene, la honorabilidad, como les dije, la aceptación de la sanción disciplinaria, tal vez cometiera alguna acción impertinente que justamente sea objeto de sanción, una declaración juramentada de no haber sido dado de baja, como les decía, ni de las Fuerzas Armadas, ni de la Comisión de Tránsito del Ecuador, tampoco es vinculado por alguna institución del sector público, como les decía, no tiene juicios en su contra, por lo menos durante los últimos 3 años, no tiene impedimento para el desempeño del servicio público, esto lo emite el Ministerio de Trabajo, y aceptar la participación en la selección justamente so pena de que en su momento vaya a ser descalificado alguna posición que determine justamente la institución. Superadas estas revisiones, va la fase de oposición, se somete a pruebas psicométricas, académicas, médicas, físicas y, como les decía, la entrevista personal. Vaya a haber valoraciones, ¿no? Va a haber valoraciones en tanto pruebas psicométricas, ahí ustedes tienen los puntajes, y por supuesto la declaratoria de personal apto para la formación. Por supuesto va a haber una vinculación laboral institucional con todos los derechos que le asisten, y por supuesto va a estar en el banco de elegibles para vinculación laboral institucional el caso de aquellos aspirantes que hayan quedado rezagados en esta primera selección. Justamente el reglamento de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial establece aquí lo que significa o lo que corresponde, justamente el por qué los gobiernos autónomos descentralizados, como les decía anteriormente, asumen la transferencia de competencias basados justamente en la normativa del Consejo Nacional de Competencias, y por supuesto se crea de esta manera la figura legal de la existencia de los agentes civiles de tránsito en varios artículos, ¿no? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del reglamento. Sí, habla también lo que deben cumplir como requisitos los GATS, justamente el origen de esta existencia de dichos funcionarios a través de la transferencia de competencias, y también que se debe crear una unidad de control de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Ya? Finalmente, para irnos un poquito más metidos en el tema y por qué es que en este caso el municipio local ha implementado, no veamos como una molestia, son agentes que cuidan el orden, ayudan a la mejor movilidad, en teoría, ¿no? Respecto de aquello, todos los GATS deben cumplir estas exigencias. Y como tal, las mismas le obligan a emitir ordenanzas, que son prácticamente los cuerpos legales que son expedidas justamente por los GATS municipales. En este caso fue creada, fue redactada en el año 2016 la ordenanza nominada 005, que norma el ejercicio de la competencia de planificación, regulación y control de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en el cantón Riobamba, en el cual en el artículo 1 tiene por objeto normar el ejercicio de la competencia de planificación, regulación y control de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. En el artículo 2 está determinado el ámbito, es de aplicación obligatoria dentro de la jurisdicción territorial Cantón Riobamba, todo el cantón. Y en el artículo 3 se habla respecto del órgano administrativo. Como les decía, no debe tener una unidad de gestión de tránsito. En este caso fue concebida en Riobamba como la Dirección de Gestión de Movilidad, Tránsito y Transporte del Gobierno Autónomo Centralizado Municipal del Cantón Riobamba.
Lo consideran de orden técnico, administrativo, encargado de planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial dentro del Cantón Riobamba. Justamente su estructura está determinada por la organización de procesos. ¿Qué más tenemos que decir respecto de aquello? En el artículo 1, 2 y 3 de la ordenanza subsiguiente, la 008 del 2020, que habla de la aprobación y aplicación del plan de movilidad para el Cantón Riobamba. Esta ordenanza justamente tiene por objeto aprobar el plan de movilidad, las estrategias debidas, las políticas que se van a adoptar y, por supuesto, una aplicación progresiva, por lo que decíamos que estaba en proceso la transferencia a las líneas de acción y proyectos claves determinados dentro de este plan de movilidad. ¿Dónde está el ámbito? Por supuesto, como se dijo anteriormente, rige dentro de la circunscripción territorial del Cantón Riobamba. El objetivo de este plan general de movilidad es justamente mejorar la manera integral el sistema de movilidad del cantón y generar cambios positivos en la calidad de vida de la población, situando en un pensamiento ciudadano el concepto de movilidad sostenible. Seguimos con los cuerpos legales. Justamente tenemos en el 2020 se creó esta ordenanza, que digo la número 8. En el artículo 10 habla respecto de los documentos que conforman el plan de movilidad. Estos son los siguientes. Una vez realizado el levantamiento de datos, tenemos el área de estudios, secciones viales, semaforización, jerarquización vial e inventario vial, el análisis de estacionamientos, análisis de terminales terrestres, el análisis de transporte urbano, transporte comercial, peatones y transporte no motorizado, puntos de conteo de tráfico y encuestas, análisis de ubicación de los accidentes de tránsito y intersecciones viales peligrosas, lugares conflictivos, como se denomina también otra palabra. Justamente consecuencia de esto debe existir por parte de los funcionarios de dicha unidad la elaboración de un plan de vialidad, un plan de gestión de tránsito, un plan de transporte público, un plan de seguridad vial, un plan del espacio público y transporte no motorizado, y finalmente esto conlleva a formar el modelo de gestión, que es justamente un inventario de activos asignados a esta dirección. ¿Sí? De este modo nosotros estamos terminando con la exposición y, como les manifestaba, en contados instantes vamos a hacer un desarrollo de lo que les había manifestado, referenciando justamente lo que es la normativa